Buenas tardes, soy Gonzalo San Martín, los voy a acompañar hoy día en la tarde en la actividad que tenemos preparada. La Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales de Chile, AICE, les da la bienvenida a este nuevo encuentro. Esta vez vamos a tener un conversatorio junto a algunos de los socios, de nuestros socios, y ellos nos van a comentar sobre las experiencias diseñando suelos del norte y el sur de Chile. Para abordar esta temática tenemos a 4 ingenieros del norte, sur y centro de Chile, quienes abordarán esta interesante temática y su experiencia en los suelos chilenos. Cabe destacar que esta actividad ha sido organizada por el Subcomité de Regiones, el que busca generar espacios de intercambio y aprendizaje entre nuestros socios a lo largo de todo el país, abordando distintas problemáticas, inquietudes, experiencias, que a veces son bastante distintas a los colegas que nos desempeñaban en la región metropolitana y en las regiones más cerca de Santiago, ¿ya? Los invitamos a participar del Subcomité de Regiones, a toda la gente que nos está viendo de regiones, aportando con las ideas para futuro encuentro, proponiendo temas de su interés o compartir algo por el newsletter de la asociación. Siempre pueden escribir a contacto@aiec.cl, en donde nuestro comité ejecutivo canalizará sus solicitudes. Antes de presentarle a nuestro primer expositor, les queremos informar a todos ustedes que tienen habilitado el módulo de preguntas, en el cual pueden ir realizando las consultas, y la idea es que ocupemos ese medio para poder formular las preguntas para nuestros expositores. Al final, les vamos a dar la palabra a los expositores, yo voy leyendo las preguntas y vamos a ir en el fondo respondiendo lo que ustedes quieran preguntarle a los expositores. Para el inicio del conversatorio nos acompaña Francisco Ruz Bukasovich, quien nos hablará de las características y desafíos de los suelos en la zona norte y sur de Chile. Francisco es ingeniero civil, estudió un máster en Geotechnical Engineering en British Columbia y hoy trabaja en RB Ingenieros, una de las empresas más importantes de ingeniería geotécnica en Chile. Francisco es director del Instituto de la Construcción de Chile, participa activamente en el Comité de la Norma de Licuación de Suelos, en la Norma de Estudio de Mecánica de Suelos, el Código de Modelo Sísmico para América Latina y el Caribe, y es miembro del Earthquake Engineering Research Institute y de la Sociedad Chilena de Geotécnica. Francisco, bienvenido y te dejo con tu presentación. Muchas gracias, Gonzalo. Voy a compartir. Primero, muchas gracias por la invitación a participar de este encuentro que se hizo por Zoom. Ya están todos medio aburridos del Zoom, y igual la asistencia es muy alta, así que muchas gracias por el interés. Vamos a partir hablando de los suelos de Chile, no enfocándonos en la región metropolitana, en Santiago, sino que solamente juntando la información de proyectos que hemos realizado en la oficina, en el norte y en el sur de Chile, y desafíos que conlleva cada proyecto. Los suelos de Chile, bueno, les voy a dar un poquitito solamente de historial al principio, de parte teórica, pero los suelos de Chile tienen en el fondo diversos factores que hacen que Chile sea tan particular. Algunos de ellos son en el fondo el material parental, que incluye en el fondo los tipos de roca. Tenemos metamórficas, intrusivas, ígneas, que eso define lo que es el carácter del suelo. La topografía, que obviamente marca los microclimas, pendientes empinadas que no permiten el desarrollo por erosión, el mismo clima que condiciona la cantidad de agua, los ciclos de hielo, etc. Acá hay un mapa donde se ve el fondo de Chile, que tenemos zonas desérticas, zonas húmedas, áreas aéreas. Esto no es una presentación de clasificación sísmica, pero es la imagen que tengo en el fondo que representa la distribución de los proyectos que tenemos a lo largo de Chile. Desde el 2011 hemos medido 2.500 sitios donde tenemos al menos un perfil de BS30, casi 900 sitios donde tenemos al menos un sondaje, y mediciones de Nakamura cercano a 1.000. Y nos vamos a enfocar solamente en el norte y en la zona sur. En la zona norte vamos a ver Arica hasta La Serena, y en la zona sur vamos a ver desde Temuco hasta la Punta Arenas y la Antártica también. Entonces partamos con la zona norte. Acá vamos a ver lo que son los suelos salinos, diatomáceos, esqueletos de corales, en el fondo suelos con muchas conchas, y los suelos licuables. Los suelos salinos, sabemos, son rocas sedimentarias que tienen una presencia de sal importante,
En Chile se detectan más o menos desde la provincia de Copiapó hacia arriba, y el origen de estas sales que invaden los suelos son producto de agua de mar, como podemos ver en esta imagen, días por el mar a lo largo del tiempo, lo que finalmente conlleva a estos salares clandinos y a estos suelos que están, digamos, contaminados, inmersos de sal. Estos suelos son suelos que son muy competentes, son suelos duros, muy densos, cementados, pero el tema es que cuando se disuelven las sales, es que estos vacíos que quedan entre medio por la disolución de las sales, es lo que genera estos asentamientos, grietas en las estructuras y corrosión en armaduras, etc. Entonces, aparte del ensayo típico químico, donde uno mide el nivel de sales totales, cloruro, etc., hay un ensayo que es el ensayo de colapso, donde se inicia la saturación, se mide la deformación, y con el índice I sub C uno entra a una tabla y ve si es moderado, severo, etc. Acá les muestro algunas imágenes de suelos salinos, donde acá en esta imagen se ve la caja escala, donde conecta los edificios. Ahí hay zonas húmedas, donde esas zonas húmedas vemos que hay filtraciones de las tuberías que generan sales y por lo tanto colapso. Acá, por ejemplo, esta imagen que vemos acá tiene estos paños de radieres, así como muestro uno acá, hay 4, no se dañaron los 4 porque Dios es grande nomás, pero este falló, y acá van a ver un video donde yo me agarro de estos barrotes y les muestro debajo de esto, hacia el interior, donde se ven totalmente los suelos dañados, saturados. Acá, por ejemplo, hay un comedor, esta pobre persona tuvo una filtración, los suelos salinos se disolvieron, y es lo que vemos ahí en estas imágenes. Acá está este video que les muestro, más o menos, porque está grabado solamente con un celular, pero en el fondo les quiero mostrar la profundidad y las dimensiones, la magnitud que tiene este socavón, que realmente es enorme. Debe tener unos 7 metros por lo menos 2 metros de profundidad de todas maneras. Yendo a la ciudad de Arica, acá les muestro los proyectos que hemos desarrollado en esta área. En esta ciudad particularmente hay arenas salinas, pero no todas son salinas. Además depende mucho de cómo hagan los ensayos, qué tan representativos sea la toma de muestras de los suelos salinos. También hay muchas zonas con gravas con sales, y también hay zonas superficiales. Acá les muestro un ejemplo, solamente porque el papel aguanta todo, y acá nos comprometimos a hacer 20 calicatas profundas, y estuvimos 20 días y no llegamos a las profundidades deseadas, y no es que estuvimos con pala y chuzo, sino con maquinaria, con retro, con picotón, retro de apoyo, etc. Y cuando el suelo es muy, muy cementado, realmente es muy complejo excavar, muy complejo excavar, y acá, en el fondo, nos tomamos 20 días, y pudimos cavar estas 20 calicatas en estas profundidades, pero no pudimos llegar a los 5 metros, y a veces es una complejidad porque está en las bases, está en lo que uno se comprometió al iniciar el trabajo. Acá vemos un perfil típico donde se ve el porcentaje de sales totales y se hace el perfil de salinidad, y acá vemos que en el fondo supera el 3%, que es esta línea que está acá, en todos esos puntos, pero en otros casos varía. Imagínense, acá está el 3% y varía en promedio entre, no sé, los 20 y los 60, el 60%. Entonces hay suelos que son realmente muy, muy salinos, y con el suelo salino no nos queda más que aislar el agua para que no ingrese a disolver las sales que contiene este suelo. Por lo tanto, lo que hacemos es aislar nuestra losa de fundación. Por ejemplo, acá, la losa de fundación se aísla, se hace un guatero, donde hay geomembrana, geotextil acá abajo, y se hace un mejoramiento granular compactado, obviamente con suelo no salino. Lo mismo en fundaciones aisladas o fundaciones corridas. Entonces se pone una capita de arena, geomembrana, geotextil y otra capita de arena en el fondo para que no se raje y siga haciendo el efecto que queremos. Presencia de suelos con colchuelas, a veces son de espesores potentes, por lo tanto hay que
ingeniárselas y ver cómo traspasarlos o directamente fundar sobre ellos haciendo ensayos específicos. La zona de Iquique, hay zonas de arenas, no arenas en la costa y roca a partir de los 20 metros en la zona de más abajo. Al sur de Iquique hay areniscas muy cementadas debajo de esta arena y luego roca a partir de los 15 metros. Más hacia el norte, en la zona de Playa Brava, la roca está más superficial, a veces está a los 3, 5 metros. Y hacia la calle Bulnes hay estas arenas superficiales, a veces sí son salinas, y hay napa a partir de los incluso 2 metros. Ahora, ojo, en el norte en general no son napas, sino que son filtraciones que al uno excavar se van a los puntos bajos. Acá les muestro un ejemplo de esto, donde tenemos arena cementada salina, pero es poquito, hasta los 2,5 metros, y después viene esta roca a partir de los 2 hasta los 15 metros, y acá el tema, aparte de lo de la sal, era en el fondo que el agua al excavar se va al punto bajo, y el agua es una filtración que uno no tiene de dónde saber, a veces viene agua 20 cuadras más atrás y no hay cómo detectarlo. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, nosotros no detectamos napa en la excavación geotécnica, y dijimos, ojo, porque acá sabemos que puede pasar esto, y convencimos al mandante y se hizo estas bombas de agotamiento de emergencia. Entonces se pusieron 2 bombas, las cuales hasta el día de hoy siguen funcionando, y además de eso, la losa de fundación va anclada con micropilotes, para que en el fondo, si se llega a meter agua, no levante el bote y flote las fundaciones. Acá esta roca, hay que tener cuidado con esta roca porque para el proyecto de socalzado uno hace muros berlineses, con tal estacado, etc. Y lo que hay que tener cuidado, por eso les muestro esta nota, es que hay que pre-drilling para ver cómo vamos a hincar estos perfiles, porque uno diseña con perfiles, papel aguanta todo, y llega el momento y estos rebotan o se doblan o no se pueden hincar, por lo tanto hay que hacer pre-drilling de manera anticipada. Antofagasta, bueno, acá también muestro algunos proyectos que tenemos del 2011 para adelante, son los que tenemos fácil de registrar porque los teníamos con estas mediciones de onda, pero acá también hay rocas a profundidades variables y acá hay que tener mucho cuidado con las arenas salinas y no salinas, porque acá varía mucho de una cuadra a otra. Acá les muestro un caso de la cárcel de Antofagasta, donde hubo no un aluvión, pero en el fondo una gran lluvia, que disolvió las sales y produjo asentamientos incluso miren acá los barrotes, las estructuras dañadas, con grietas, etc. Y hubo que salvar las fundaciones haciendo micropilotes. En otros casos hicimos alzado, en los últimos 50 centímetros acá arriba se le pone intraplast, se gatea para poder recuperar los niveles, y con eso salvar la estructura. Acá les muestro este perfil, que fue un cuadro que se hizo en el 2007, pero donde queda la variabilidad en un mismo proyecto, que varía en el fondo desde 1% hasta incluso un 52%. Por eso les digo que es tan importante que el muestreo sea representativo. Micropilotes es una de las alternativas, aparte de la del guatero. Si los micropilotes se hacen de la manera incorrecta, no con doble protección a la corrosión, envainados, etc., estos quedan de adorno, porque miren la corrosión, cómo fue capaz de dañar estos micropilotes, por ejemplo, en este caso, de otro proyecto en particular. Esta roca que tanto para hincar los perfiles como para la excavación propiamente tal del proyecto, nosotros cada ensayo de V sub P, en vez de velocidad de onda de corte, velocidad de compresión, y con eso uno entra a unas tablas y puede determinar si el suelo se podrá excavar con explosivos o bastará con maquinaria tradicional. Los suelos diatomáceos son suelos que se los quiero mostrar, son estos suelos que parecen plumavit, son realmente livianos, son suelos que son en el fondo microalgas, que se presenten del mar, que se van comprimiendo, y esto, por ejemplo, lo detectamos en un proyecto en Mejillones, miren a la profundidad que está, y es algo que es muy particular. Copiapó, bueno, Copiapó hay zonas con 10, 15 metros de suelo fino, arena, después viene la roca, otros que la grava sale más superficial.
Cuando la grava es más superficial, más potente en el fondo del estrato, en este caso les muestro que tenemos la grava a partir de los 2 metros hasta los 30 metros de profundidad. Se hizo un proyecto tal cual sería acá en Santiago, de 4 niveles de subterráneo, se excavó la calicata entibada con sus anillos como corresponde, y se hizo un proyecto con estos anclajes. Copiapó también tiene zonas con problemas de sales. Acá les muestro uno que está en la quema ahí, pasando el límite 3, pero como les cuento, depende mucho de uno haga el ensayo. Si yo lo hago acá me va a dar 70, si lo hago en una zona donde tengo menos, quizás me dé menos del 3%. Acá les muestro esta lámina porque quiero que vean la importancia de que no solo hay que salvar las fundaciones cuando uno hace estos guateros, sino que las tuberías de agua potable, las redes de alcantarillado, tienen que quedar dentro de este guatero, porque si estas estuviesen acá y se presentan infiltraciones, van a disolver las sales y va a haber un socavón acá que me va a terminar igual desconfinando mi fundación. Lo mismo con las cámaras de inspección, etcétera. Hay un montón de detalles que están en la norma, que los pueden revisar ahí. Suelos licuables, no vamos a profundizar en esto por temas de tiempo, pero hemos hecho charlas de esto y todos ya conocen el tema. En el fondo son arenas sueltas saturadas, que cuando viene un sismo, el corte lo toma el esqueleto del agua y se genera el efecto de la licuación. Esto pasa acá en la ciudad de La Serena, en las zonas, no todas las zonas, pero en las zonas cercanas al mar, donde hay arenas que a veces son sueltas en profundidad, y hay otras zonas acá en La Serena que son espectaculares, donde hay gravas incluso muy, muy densas, que se hace difícil excavar. Acá les muestro un proyecto X, donde en una pasarela había un estrato licuable, los primeros 5 metros en un sondaje, los primeros casi 10 metros en otro sondaje. Entonces uno diseña pilotes para transmitir las cargas al estrato que sí es el competente. Ahora vamos a la zona sur, vamos de Temuco hasta la Antártica, suelos licuables, alofánicos, típico caso de suelo licuable. Temuco, hay dos zonas, particularmente hablando muy en general, pero hay dos zonas. Una es la de los suelos buenos, donde tenemos grava desde muy superficial, y hay otra zona, que es la zona de la izquierda, donde tenemos suelos finos hasta incluso los 19 metros antes de que aparezca la grava competente. Suelos alófanos, suelos alofánicos, hay que tener mucho cuidado con estos suelos que, si uno no tiene la experiencia, puede meterlos al saco de los suelos licuables, y no hay que analizarlos como suelos licuables. Acá depende mucho trabajar con buenos laboratorios, por el tema del secado de las muestras, que modifica los parámetros y a uno lo pueden confundir. Suelos están los que tienen, bueno, obviamente, alto contenido de materia orgánica, compresibilidad y contenido de gas. Les quiero mostrar particularmente un caso que nos pasó en el sondaje, que detectamos gas, andamos con nuestro equipo que marcaba que tenía gas, y vamos a mostrar este video, que ojalá corra, ahí, donde se ve una llama. Esto en el fondo es realmente una llama. Cuando uno le cortó acá la puntita a esta bolsa, ahí está el camión, está la cámara al revés, y se ve cómo sale fuego, sale llama. O sea, este es un suelo orgánico que está muy profundo, y el gas, al verse liberado, salió eyectado hacia arriba, y es lo que estamos viendo. Zona baldía, bueno, perdón, acá están algunos de los proyectos que hemos realizado. En general acá son suelos licuables. Acá les muestro este ejemplo de suelos alofánicos, donde acá hicimos consolidación, corte directo, triaxial SIU, triaxial cíclico también, y vean el peso unitario, por ejemplo, acá. Entonces, cuando uno analiza licuación, uno se podría confundir, pero acá en este caso hay que poner no aplica a la licuación en este sitio. Son suelos alofánicos, por lo tanto no entran a la juguera del análisis de licuación. Hay otros casos donde sí hay licuación y muy, muy licuables, como en este caso que les muestro 3 sondajes, donde la licuación llegó hasta los 35 metros, 30 metros, 33 metros. También hicimos un ensayo CPT y también muestra lo mismo. Hay que tener ojo con estos tipos de suelo y saber diferenciarlos. Trumados, la zona del lago Puyehue, fíjense acá, el límite líquido 205, el índice de plasticidad 56. Si uno se va a la carta de plasticidad, queda absolutamente fuera de rango. Hay que tener cuidado con esos suelos también. Osorno
yo les quiero preguntar a ustedes, que son estas charlas para ingenieros estructurales de Chile. En Osorno, ¿qué suelo ocupan ustedes? Si alguien puede prender su micrófono, por favor. ¿Zona 3, 2 o 1? ¿Alguien que se atreva? ¿Zona 3, 2 o 1? Difícil la pregunta, porque efectivamente Osorno está ahí, está justo en el centro de la mira. Así que después, ojalá si alguien me pueda responder cómo lo aplican en día. Después yendo a la zona de Puerto Montt, Puerto Varas, hay en general gravas, acá en Puerto Varas hay algunos suelos licuables, acá también hay algunos poquitos suelos licuables, pero en general son gravas y arenas, suelos tipo C, tipo D, en general. Después está la zona de Coyhaique, zona de Aysén, hay suelos, esto en el centro, hay gravas que se cortan, salen después algunos limos, pero es súper bueno. A diferencia de en la cercanía de Coyhaique, en la región de Aysén, donde acá tenemos un montón de sondajes que muestran que hay licuación, en este caso en particular, el tipo de mejoramiento que se aplicó en vez de pilotes u otra alternativa, se hizo compactación dinámica, donde se levanta, se iza con esta grúa una masa, esta tremenda masa, se calcula el peso de la masa, en la cantidad de veces que tiene que caer la masa, y con eso se logra, a ver, vemos cómo cae, y después hay que 3 rellenar minutos, esos Francisco. tremendos cráteres que quedan. Una alternativa. Para eso tiene que estar lejos de casas, de cosas que pueden en el fondo con la vibración ser afectadas. La zona Punta Arenas, acá tenemos también un montón de proyectos. La zona Punta Arenas, en general suelos eh, complejos, suelos orgánicos. Acá hay mazacotes, por ejemplo. Esto acá hay que tener mucho cuidado con los mazacotes, porque las calicatas se cierran abruptamente de repente. Un proyecto donde está este tipo de suelo, y después se fundó en pilotes abajo. Para terminar, la zona de la Antártica, que si bien es lejos, hemos ido como 4 veces, y el suelo es bien fome, pero las fotos son buenas, así que se los quiero mostrar igual. En general es H1, nieve, H2, roca. Y acá se ve calicata, por ejemplo, ven acá don Eduardo Holguín de nuestra oficina, que está ahí excavando en nieve para después excavar la roca y sacar las muestras. Ahí se ve un pingüinito, en vez de perros, hay pingüinos. Así que tenemos muchos desafíos por delante y espero les haya gustado la presentación. Muchas gracias, especialmente a Diego Mariano que me ayudó a preparar esta presentación. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación, absolutamente en el tiempo y muy interesante, un barrido por el país súper rápido, pero muy interesante, así que te agradecemos mucho la presentación. A Dale. continuación, a continuación vamos a tener a Juan Pablo Olmos de Aguilera, quien nos hablará de los aspectos técnicos y contractuales relativos al suelo, que se deben tener presentes en la zona norte. Juan Pablo Olmos es ingeniero civil, mención en estructuras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es socio activo de nuestra asociación. Desde el año 1988 vive en La Serena, donde se desempeña en la oficina de ingeniería Olmos de Aguilera Limitada, realizando cálculo y diseño de estructuras, principalmente de hormigón armado, acero y albañilería, abarcando edificios de vivienda, hotelería, establecimientos educacionales, comerciales, industriales, además de realizar asesorías técnicas y peritaje, estudios de mecánica de suelos, entre otros. Es revisor externo de proyectos de ingeniería estructural. En el año 2019 recibió el premio a la trayectoria profesional por parte del Zonal de Coquimbo del Colegio de Ingenieros de Chile. Actualmente es vicepresidente del Colegio, vicepresidente del Zonal del Colegio de Ingenieros y director de la corporación Paso Agua Negra Corpan. Ahora dejo con ustedes a Juan Pablo. Hola Gonzalo, muchas gracias. Hola Juan Pablo. Compartimos pantalla. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. La presentación de aspectos técnicos y contractuales relativos al suelo que se deben tener presentes en la zona norte cuenta con un enfoque de la mecánica del suelo desde el punto de vista del proyecto, haciendo énfasis en la diversidad de tipos de suelo y en la relación contractual con el mandante, para así
ratificar la importancia que tiene el hacer y bien un estudio de mecánica de suelos acorde a las necesidades del proyecto. Los antecedentes considerados representan experiencias hechas en diferentes épocas y por lo tanto bajo diferente normativa. Los proyectos de ingeniería fueron hechos en nuestra oficina, como así también algunos de los estudios de suelo. Los demás fueron desarrollados por diferentes profesionales y por ende con diferentes criterios, dado que además se trata de obras de distinto destino y tamaño, tanto en extensión como en altura y profundidad. Siendo así, para que exista un grado de coherencia entre unos y otros antecedentes y así sacar conclusiones lo más consistentes posible, es que se han complementado, estimado o bien extrapolado los datos que se tuvieron a la vista, como ser de calicatas, ensayos, informes, etcétera, para llevarlos así a la actual normativa. Que en resumen estamos actualizando antecedentes tomados en diferentes tiempos en diferentes condiciones, para, bueno, extrapolar y actualizarlos como si todos estos ensayos, muestreos, estudios se hubiesen hecho con la normativa actual. Siguiente. Te pasaste. Ya. Entonces, partimos el recorrido en el kilómetro 0, Plaza de Armas de Santiago. Siguiente. Vamos en forma nostálgica a partir desde la estación Mapocho para hacer un recorrido por el interior. Siguiente. Transbordo en La Calera y ahí está la ruta interior. Siguiente. Porque ahí encontramos unos túneles que originalmente fueron ferroviarios. Otra. En donde por el interior se ve directamente la roca. Estos fueron excavados y tienen revestimiento solamente en los accesos, el resto se ve una roca bastante sana. Este suelo de ahí hacia el norte sigue bastante bueno, pero al llegar al kilómetro 470 La Serena, prácticamente el cruce de Ruta 5 con Francisco de Aguirre, el panorama cambia de forma bastante drástica, ya que es una zona de vegas. Siguiente. El suelo ahí tiene una cantidad de materia orgánica altísima, está saturado casi hasta nivel de suelo natural. Por eso en un proyecto como el de la fotografía en hormigón armado, se hizo un retiro del suelo y se reemplazó por por estabilizado, y la solución de fundaciones fue tradicional, que son fundaciones corridas bajo muro, aisladas en pilares y conectadas entre sí con vigas de fundación. Siguiente. En el mismo sector comercial, ahí hicimos varios proyectos que son estructuras más livianas de acero, en general de un piso, en sectores de 2 pisos, en que el mandante, por razones de plazo y costo, no estaba dispuesto a hacer un mejoramiento de terreno. Entonces, bueno, la solución era, ¿qué hacemos? Como él estaba dispuesto a aceptar de forma asentamientos en el largo plazo, y bueno, tratando de que estos fueran leves o que no existieran asentamientos diferenciales, siguiente, pasamos al diseño de una losa de fundación delgada, relativamente delgada, con nervaduras, de forma que la estructura repartiera de la forma más uniforme posible las cargas al terreno. A la izquierda hay una sección típica, al centro un zoom de lo que es la visión general de la derecha, abajo. Hay unas vigas de fundación más gruesas que reciben unos pilares de hormigón, pero que son ornamentales. Otra. Atravesando hacia el sector oriente y más hacia el centro, el suelo cambia. Subimos un poquito en altura también. Hay gravas de regular calidad,
pero sí ya facilitan hacer casi directamente fundaciones tradicionales. Otra. Moviéndonos por el centro de la Serena también, hacia un poco más arriba, hacia el sector un poquito más hacia el norte, ahí encontramos gravas muy buenas, densa, es el mejor suelo que me ha tocado de ver en este sector y sus alrededores, prácticamente el mejor. Siguiente. Acá estamos un poquito más al norte, estamos hablando de cientos de metros, pasando el río Elqui, etapa 1, el mandante nos dijo que era arena, por experiencias que tenía ahí, pero la mecánica dijo otra cosa, era grava. Siguiente. Cruzando la calle venía la segunda etapa, se suponía que era grava, se hizo la mecánica y resultó ser arena limosa. Siguiente. Volviendo sobre nuestros pasos en la zona céntrica de Francisco de Aguirre al sur, el suelo es bastante bueno. En este proyecto era un edificio que la mecánica arrojó que había grava. Se hizo una ampliación del proyecto a un segundo edificio y se hicieron calicatas para ratificar, y estas arrojaron de que lo que estaba ahí era un basural que encima habían tirado una capa de estabilizado. Así que, lejos de mantenerse las recomendaciones mecánicas de suelos, que era una fundación superficial, hubo que retirar 2 metros de terreno aproximadamente y reemplazarlo por estabilizado. Otra. Sector cercano, también edificio Portal Monategui, en realidad son 4 pisos y 2 subterráneos, también suelo de muy buena calidad. Otra. La Serena tiene algunas terrazas. Si seguimos subiendo, llegamos al sector San Joaquín, o que le dicen Colina de San Joaquín, y ahí superficialmente aparecen suelos un poco más finos. Siguiente. Este es otro ejemplo, otro edificio de 4 pisos, 3 subterráneos, abajo hay otro, y las características favorables se mantienen. Siguiente. Ya, ahora estamos más al norte de La Serena, unos pocos kilómetros, sector costero, pero Serena Golf está unos metros más arriba del nivel de mar. Para este tipo de construcciones la napa ahí no aparece, es una típica arena monogranular, y se pudieron ocupar soluciones tradicionales, salvo en las viviendas, que el mandante prefirió usar losa fundación para evitar algún tipo de recompactación y mejoramiento. Siguiente. Ya más en plena avenida del mar, estamos hablando al sur del faro, al lado del mar, la napa está a nivel de suelo, de suelo natural prácticamente, pero a pesar de ser una arena monogranular, saturada, es bastante limpia. Por lo tanto, con una recompactación y un poco de estabilizado, se pudieron diseñar las fundaciones de este edificio de forma absolutamente tradicional. Siguiente. En la segunda etapa, el suelo era casi igual, era levemente menos denso, pero el mandante pidió cambiar las fundaciones corridas por una losa de fundación, porque así se simplificaba la colocación de la membrana impermeable. Siguiente. Yendo más hacia el sur, rumbo a Coquimbo, hay un sector que se llama Peñuelas. Aquí el detalle que tuvo este restaurante, digamos, es que arquitectura sugirió, le dijo al mandante que a su juicio no era necesario hacer el mejoramiento. Felizmente el mandante lo hizo y la construcción, bueno, ha funcionado bien, y de hecho se agarraba ahí un par de tsunamis
con los últimos eventos que hemos tenido por acá. Siguiente. Más hacia arriba, ese es el sector del Rosario, aparecen macizos rocosos bien grandes, como aquel en que está apoyado el edificio, pero al lado hay dunas, o sea, es muy fácil que el terreno cambie en muy pocos metros. Siguiente. Más hacia arriba aún, en el sector Alto Peñuelas, el suelo, los primeros metros más bien una arena limosa, que es bastante firme, en realidad se ve bastante mejor que lo que indica la foto de la Calicata. Siguiente. Ya en pleno centro de Coquimbo hay roca, muchas sectores que está a la vista, y sobre ella alterna con suelo fino, así que es fácil quedar apoyado sobre un buen terreno. Siguiente. Similar, este edificio también está en el centro de Coquimbo, soluciones de fundaciones tradicionales. Siguiente. El sector Guayacán es el sector que está al norte de la playa La Herradura, específicamente en el campo Guayacán de la Universidad Católica del Norte. Hay varias construcciones con destino educacional. Hay una gran variedad de suelos, aquí hay realmente para lo que se pida. Siguiente, por favor. En general, las soluciones de lo que se hizo ahí son tradicionales. Siguiente. Pero como suelen ocurrir afloraciones rocosas, dependiendo de la proporción en planta entre suelo y roca, o se rebaja la roca y se rellena con estabilizado, o bien, si la proporción de roca es más alta, bueno, se rebaja el sello de fundación en las zonas que hayan quedado en suelo blanco hasta alcanzar la roca. Así que a todo el edificio apoyado o en un suelo muy duro o en uno más blando. 3 minutos, Juan Pablo. Gracias. Edificios públicos de Ovalle. Siguiente. Originalmente tenía un subterráneo, no había napa, se amplió a segundo subterráneo en la etapa de proyecto, se profundizaron las calicatas y apareció napa, por lo tanto las fundaciones se cambiaron de tradicionales a losa. Siguiente. En el sector norte de Ovalle fue una gran sorpresa, una institución de educación nos pidió inspeccionar unas estructuras antiguas que tenían, que presentaban gran daño, y bueno, la sorpresa fue que había arcilla expansiva. Estas fotos son referenciales, no son precisamente la obra. La siguiente también, por favor. Pero los daños incluso eran bastante mayores que los que aquí se aprecian. Siguiente. Canela, buenos suelos, otra comuna, siguiente. Y aquí cambiamos a Atacama, va a llenar 200 kilómetros al norte, el campus de la Universidad de Atacama, siguiente. El suelo ahí era más bien malito, había bastante presencia de materia orgánica, porque es una zona inundable. Siguiente. Alto del Carmen, una comuna que está hacia el interior. El suelo también es bastante bueno, permite hacer fundaciones tradicionales sin mayores problemas. Siguiente. Y Copiapó. En Copiapó, bueno, hay de todo un poco, aquí el suelo era regular. Hay bastante más experiencia que se podrían compartir de Copiapó y de comunas cercanas, como Tierra Amarilla, Caldera, incluso hay alguna experiencia en Taltal. Pero bien, siguiente. Con eso, la idea es llegar a las conclusiones, que es, primero, la existencia de diversidad de tipos de suelo, incluso estando muy cercanos. Segundo, la disposición del mandante, que varía mucho dependiendo del tamaño de la obra. En general han sido reticentes y felizmente, si no se hubiese insistido de la manera que se insistió, las sorpresas habrían ocurrido no en etapa de proyecto, sino en etapa de ejecución de obra. Y tercero, los estudios de mecánica de suelo, absolutamente indudable soporte técnico, económico para la construcción y sobre todo seguridad
de inversión y protección de personas en largo plazo. Siguiente. Bueno, finalmente, gracias a todos ustedes y a mis profesores que estuve muy presente, Arturo Morales, Fernando Rodríguez, Michelle Vancinjan, Jorge Troncoso, con quienes hicimos una práctica ahí con ensayos de velocidad de onda, justamente, y Ramón Verdugo, que siempre se hace el tiempo y se ha dado el tiempo para dar una buena asesoría y una buena conversación. Así que muchas gracias a todos y bueno, encantado de estar. Muchas gracias, Juan Pablo, por la interesante presentación. Les recuerdo nuevamente que está el módulo de preguntas, ¿no es cierto?, para que puedan hacer las consultas y que van a ser respondidas al final de las presentaciones. Siguiendo con las presentaciones, a continuación tenemos a Rodrigo Mora González, quien dictará la charla La estrecha relación entre el suelo y el diseño estructural para los ingenieros del sur de Chile. Rodrigo es ingeniero civil en obras civiles de la Universidad de Santiago de Chile, socio fundador de Mori Ingenieros Consultores, con 24 años de experiencia en diseño estructural y casi 1 millón de metros cuadrados calculados tanto en el sector público como privado. La mayor parte de su trayectoria ha sido en el sur de Chile, en la ciudad de Temuco, en donde se ubica su consultora. Es revisor estructural con 1,5 millones de metros cuadrados revisados. Bienvenido, Rodrigo, y adelante con tu presentación. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos, a los que están escuchando, de acá de Temuco, haciendo patria. Presentarles un pequeño trabajo que hicimos con mi compañero Eduardo Sepúlveda. Vamos a presentar 4 proyectos: el edificio Sangre en Temuco, condominio Costanera Playa en Villarrica, sector Coscós, una casa en Panguipulli, y el CAR Náutico Valdivia como algunas referencias de experiencia. Bueno, desde la historia, la palabra inaugurar proviene de un personaje llamado Augur, quien con su báculo permitió fundar ciudades en relación al suelo. Eso es como un poco de historia. Hoy el báculo sería como una máquina de sondaje, me imagino. Bueno, a continuación mostramos un mapa del sur de Chile en el que se destacan los suelos de origen volcánico, entre ellos el Trumao y los Rojo Arcilloso. Destacar que tenemos 500 volcanes activos, 60 con registro eruptivo histórico. Esta es la ciudad de Temuco, donde tenemos principalmente 3 zonas. Una zona, la zona gris, que corresponde cercana al río Cautín, con arenas y gravas. La zona amarilla, que corresponde a un trumao o limo amarillo sobre las gravas del río Cautín. Y la zona roja, que corresponde a un estrato rojo arcilloso de limos y arcilla sobre el trumao. En profundidad está la grava nuevamente. Esta es una fotografía del sector Fondo del Carmen en Temuco, que muestra un suelo rojo arcilloso superior sobre el trumao. El suelo rojo arcilloso presenta un potencial de hinchamiento de bajo a medio y levanta pavimentos, radieres y estructuras livianas que cargan menor a 0,4 kilos por centímetro cuadrado. Es un dato bastante importante porque todo lo que son radieres de vivienda, pavimentos, colapsan. El primer proyecto que vamos a presentar corresponde al edificio Sangre en Temuco, de la inmobiliaria Baluarte, mecánico de suelos Mauricio Hermosilla. Se realizó un estudio de riesgo sísmico por Gensis, Gonzalo Montalva, y las obras de fundaciones por la constructora Lancuyán. Los presupuestos de muro berlinés y de pilotes son 220 y 200 millones respectivamente, y gracias al estudio de riesgo sísmico logramos una clasificación tipo E. El proyecto se emplaza en el sector celeste, cercano al estadio. Su estrato superior corresponde a un trumao o limo amarillo de gran espesor. La panorámica de activación es para 2 niveles de subterráneo, se está indicando en la fotografía. El proyecto nuestro contemplaba una losa de fundación de espesores 60 y 80 para el sector de la torre. Apoyaban 40 pilotes de hormigón armado. Entre los 2 emplantillados se coloca una membrana polimérica termosoldable tipo Cicaplan. Los puntos rojos indican los pilotes. A continuación se muestra un esquema con la estratigrafía. Se indica una zona de trumado de gran espesor, aproximadamente 15 metros, arenas y gravas fluviales del río Cautín. El nivel freático está bajo los 10 metros, con pilotes preexcavados de 1 metro de diámetro que trabajan por punta en la grava y por fuste en el trumado. El largo de los pilotes se definió en 15 metros aproximadamente, y el estado límite de los pilotes domina la tensión estática con un factor de seguridad 3.
A continuación se indica una activación mediante un muro berlinés para contener los limes. El muro berlinés está compuesto por pilotes hincados doble de 250, tablones de madera, viga longuerina y 2 líneas de cable post-tensado. El siguiente proyecto no es nuestro, pero son las condiciones en que trabaja nuestro proyecto que vamos a mostrar a continuación, que nosotros en este sector hemos hecho aproximadamente, hemos hecho 2 casas en estas mismas condiciones. El proyecto nuestro está indicado en el color celeste, en la parte inferior, y muestra claramente que estamos al borde del lago Panguipulli, y también tenemos un desborde del río Ñadis en invierno. Este es nuestro proyecto, que el estudio de mecánica solo está elaborado por Miguel Cordero, un amigo, sistema de fundaciones, fundación corrida con pilotes de diámetro 120 en hormigón armado. Corresponde a una casa de hormigón armado con primer piso inundable y segundo piso en fierro negro y tabiquería de madera. En elevación y en la foto se observa la forma de un platillo volador. Para el hormigón se utilizó un aditivo hidrófugo en masa del tipo SICA-1. Lo siguiente es la planta de fundaciones que muestra el sector superior. Voy a prender el puntero. La vivienda se encuentra en esta parte, el resto de acá es un radier confinado perimetralmente. La casa está montada sobre 9 pilotes cortos de hormigón armado y diámetro 1,20 m, sello de fundación 4,10 m, en estrato de arenas. El nivel freático está entre 1 metro y 2,50 m, que aumenta el nivel de terreno natural por desborde del río. El factor de utilización para en compresión de los pilotes era aproximadamente 0,96 en el estrato de arenas con gravas. Este es el sistema, la sección de los pilotes que utilizamos, que se recomendó construir pilotes dentro de un tubo grau. Por el sistema constructivo se desprecia el aporte por fuste del pilote. El siguiente proyecto corresponde al CAR Náutico en Valdivia, que esto está propietario de la Municipalidad de Valdivia, mecánica de suelos por Carlos Morales. El sistema de fundaciones corresponde a una losa de fundación con pilotes flotantes y el suelo es tipo 3 según la norma anterior. El proyecto se emplaza a orillas del río Calle, bajo el puente Las Ánimas. El sistema de fundación corresponde a una losa de fundación sobre un relleno terraplén de 0,6. Se aplica un geotextil, un zampeado a bolones y un relleno. Los estratos superiores son arenas sueltas y entre los 7 y 10 metros mejora la compacidad y ahí se define el empotramiento de los pilotes. En la zona que está indicada con celeste, la punta y fuste de pilotes solo trabajan en los estratos inferiores. El siguiente proyecto corresponde al condominio Costanera Playa en Villarrica, de la inmobiliaria Providencia. El estudio de mecánica está realizado por Carlos Morales. Construcción de obras fundaciones Terratest, y corresponde a un proyecto de 2 módulos con 3 juntas de dilatación que definen 5 edificios de 8 pisos. La siguiente imagen fue una imagen que rescaté de una conversación con Carlitos Morales, que es mi amigo y mi asesor. En ciertos sectores de Temuco él me indicaba que ocurre un fenómeno, que hay un sector que tiene suelos muy buenos para fundar y otros sectores muy malos, por ejemplo, como el caso central ahí, donde están las cenizas volcánicas, Limo Saturado, donde se encuentra nuestro proyecto Condominio Costanera Playa. En el sector izquierdo, que indicado con color naranja, se encuentra el Hospital de Villarrica y el Home Center, que está fundado sobre una tosca volcánica que en otras condiciones hubiese estado un poquito, unos 50 metros más a la derecha, no habrían sido factibles económicamente. En el sector derecho verde tenemos una puntilla de Cancagua, que es un sector bastante razonable para fundar, pero el más desfavorable de todos corresponde al sector central. El proyecto se indica en la planta, tenemos el lago Villarrica, tenemos el módulo de 3 edificios adelante y un módulo de 2 edificios a la parte posterior, indicado en celeste. El siguiente es el esquema para fundar. Corresponde a cimientos corridos sobre pilotes de hormigón armado, diámetro 90, hormigón G25, armaduras soldables de hormigón,
prefabricadas por Torres Jocaranza en Santiago. El estrato de fundación corresponde a la arena densa y en la punta del pilote debe penetrar al menos 2 metros en el estrato U3 que está indicado en el esquema. Los pilotes tenían aproximadamente 23 metros. Los estratos superiores corresponden a limos saturados. El suelo fue modelado mediante un programa para verificar la capacidad de los pilotes que se indica en la fotografía. La armadura de los pilotes fue controlada por interacción y en algunos casos se entregaron cuantías superiores al 1%, que es lo habitual. La problemática principal que tuvimos en este proyecto fue que se presentaron algunas irregularidades en los pilotes. Bueno, la gente de Teratés se dio cuenta de ello y empezamos a identificar que había humedades superficiales en distintos puntos, segregación en otras zonas, con baja resistencia, agua que emerge desde los pilotes, no se puede verificar la continuidad de ellos. Por lo tanto, se identificaron problemas de continuidad y daño desde los primeros 3 metros de profundidad. Por lo tanto, se hizo una identificación del problema. Por una parte, se verificaron los pilotes, se hizo un ensayo PIT de ultrasonido, inspecciones visuales por Teratés. En el mapa izquierdo, uno puede ver acá que hay pilotes en rojo y pilotes en verde. Los pilotes en rojo se descartaron por los problemas que anteriormente mencionado, no fueron aceptables, y en el sector derecho, nosotros podemos ver que se hicieron ensayos químicos al agua y adicionalmente se hizo una medición del nivel pisométrico con camisa y se verificó que el agua subía del nivel de terreno natural 5 metros hacia arriba. Es decir, estábamos frente a una lapa artesiana que lamentablemente ingresó al hormigón fresco del pilote. Se colocó una camisa para medir el nivel del agua y la solución se hicieron pilotes, en los pilotes rojos que fueron descartados, se hicieron pilotes inmediatamente al lado para poder compensar. El siguiente es como la clave porque es el dispositivo que muestra la solución al problema. Corresponde a un dispositivo para incorporar presión en las primeras 24 horas al hormigón fresco. La solución orientada a proteger el fraguado. Producto de una napa artesiana que penetró en el hormigón, se aplica una presión sobre el pilote entre 0,5 a 1 bar y el hormigón de fraguado, y se elige un hormigón de fraguado rápido con alta relación agua-cemento. La secuencia constructiva se indica ahí: hincado de camisa, revestimiento 6 metros para proteger los primeros metros que podían tener problemas, los problemas mencionados, perforación bajo lodos poliméricos, colocación de armadura, medición de cononobra, hormigonado continuo por tubería Treni, sellar camisa de perforación con tapa, aplicar constante presión sobre el hormigón por medio de la tapa. El tema más complicado para el mandante era el aumento de los costos. El presupuesto global del proyecto pasó de los 12.700 millones, aumentó un 23% y quedó en 15.700 millones, que son cifras reales, pero un poquito aproximadas porque por los decimales o las cosas que presentó el presupuesto. El presupuesto de pilotes en sí partió en 400 millones con Teratés y terminó en 720. Un 83% superior. Independiente de ello, hay que destacar el profesionalismo de Teratés, porque ellos no siguieron adelante, ellos pararon y definieron la solución hasta que la encontraron. De hecho, la presentaron en otros países como alternativa de solución. La siguiente problemática, que es una problemática que nos ocurre bastante acá en Temuco, que es el tema de los falsos positivos, que son suelos volcánicos que contienen alofán, y el alofán corresponde a esferas con huecos que retienen agua, y hay un problema con el tema del ensayo, porque el ensayo, cuando uno hace un secado al horno a 60 grados, lo calcina, o sea, lo destruye como se indica acá en la fotografía. Acá se muestra un secado al ambiente y acá su condición natural. Por lo tanto, el limo volcánico se destruye cuando se lleva a temperaturas superiores, y uno puede ver en la carta de plasticidad que pasar de estado natural a un secado muy rápido lo puede llevar a la zona de licuación. Por lo tanto, sus propiedades se modifican con el secado. Es importante tener en cuenta el eventual descarte que pueda tener un suelo alofánico frente al secado de la muestra. Un falso positivo nos puede llevar a una clasificación de suelo tipo F, y en ese caso nosotros ya no contamos con nuestro querido espectro de diseño que nos permite diseñar y modelar dinámicamente la estructura. Por lo tanto, es necesario
contratar estudios especiales, como un estudio de riesgo sísmico, y hacer ensayos complementarios al suelo, con secado natural, que permitan descartar la posibilidad de un suelo licuable y entregar todos los parámetros del suelo, pudiendo tener clasificaciones tipo D o E según la tabla de la norma sísmica, pero ahí prevalece el estudio de amenaza sísmica, que nos entrega un espectro bastante más adecuado para el edificio, se indica en color azul. El costo de un estudio de riesgo sísmico varía entre los 5 a 8 millones de pesos, pero es bastante favorable para efectos del diseño de la estructura. El espectro del estudio, el espectro que entrega el estudio de amenaza sísmica predomina sobre el espectro de la norma, y también puede incluir una modificación de la demanda sísmica producto del mejoramiento de los suelos. El proyecto actual, el nuevo proyecto de norma chilena que está en consulta, NSH 433, tiene relación con este tema que anteriormente no estaba considerado, tengo entendido. A continuación se muestran algunas medidas para mitigar la licuación, y acá abajo, en estas dos inferiores, tenemos unas que no son tan típicas y que no son aplicables en Chile por temas de costo. El resto se utilizan bastante acá en Chile. De hecho, Francisco recién mostró la compactación dinámica. 2 minutos, Rodrigo. ¿Ya? La integración suelo-estructura, bueno, uno sabe que los suelos se calculan para condiciones de deformación, y por lo tanto la estructura responde aridándose controladamente. Los criterios de asentamiento que utilizan los mecánicos de suelo varían entre 25 a 40 milímetros para definir los mejoramientos necesarios. Creemos que esto debería estipularse en un manual de usuario para conocimiento y firma de los propietarios de departamentos, porque ellos no compran grietas, digamos. A continuación, nos replanteó la mecánica de suelos para nosotros como algo que identificamos que puede ser necesario, ya que la mecánica de suelos se contrata en etapa temprana. El diseño geotécnico se vuelve un poquito conservador. Indicamos acá el edificio con su curvo de presiones, con las cargas reales al suelo, estrategia para fundar, y un safe con las cargas que son variables que entrega la estructura. La ingeniería, o sea, el informe de mecánica de suelo corresponde a la ingeniería básica, y por lo tanto hay muchas cosas que los mecánicos desconocen algunas veces, siendo necesario a veces replantear la mecánica, pero para ello hay que convencer al mandante, y el mandante no está cuando todas las cosas pasan por el tema económico, no están tan de acuerdo con el tema, y piensan eventualmente que el ingeniero mecánico de suelo se puede haber equivocado. Acá tenemos la idea del replanteo geotécnico para discriminar cargas reales. El modelo indica que existe la posibilidad de optimizar relleno estructural o estrategia para fundar. A continuación vemos un ensayo de placa de carga, que es un ensayo bastante bueno, económico, que nos entrega una realidad respecto a al balasto, al replanteo relleno, la capacidad del suelo, etc. Un ensayo que es relativamente económico. Acá vemos una fotografía con lo que se hace en otros países, que se modela el edificio en conjunto con el suelo, y ahí se definen y se cuantifican los rellenos y las tensiones. Muchas gracias, y en especial darle gracias a Carlos Morales Ñanco, mi amigo, y Mauricio Hermosilla, un gran amigo también, colegas y los mejores mecánicos de la región, así que un abrazo para ellos. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí ya conocemos que está Carlos y Mauricio para apoyar en cualquier proyecto de la región. Muy interesante tu presentación, Rodrigo, te damos las gracias. Ahora los dejo con la última de las presentaciones, que está a cargo de Luis Weicha Raimapo, quien nos hablará de ejemplos de proyectos con técnicas de mejoramiento en la región de Aysén. Luis es ingeniero civil en obras civiles de la Universidad de Santiago de Chile, máster en mecánica de suelos y geotecnia del CEDEC Madrid en España. Tiene más de 15 años de experiencia en proyectos públicos y privados. Ha trabajado en viviendas sociales, edificios hasta 4 pisos, centrales hidráulicas en la región de Aysén y obras de saneamiento sanitario. Luis además es socio de la AIC, que preside el subcomité de regiones, quien por supuesto representa la zona sur austral. Junto a otros 3 representantes zonales, 2 en la zona sur y 1 en el norte grande, han logrado conformar el subcomité en el cual esperamos que otros colegas quieran aportar. Volvemos a reiterar nuestra invitación para quien quiera representar a distintas zonas del país, y especialmente a las zonas que hemos denominado Norte Chico,
no tenemos representantes, así que así en el fondo con eso podríamos tener presente a todas las regiones y las zonas de nuestro país. Dejo con ustedes a Luis con su presentación. Adelante, Luis. Gracias, Gonzalo. Bueno, la presentación trata acerca de ejemplos de proyectos con técnicas de mejoramiento en la región de Aysén. La región de Aysén, primero que todo, hacer un link entre lo que es geología con geotecnia es necesario para entender de mejor manera cómo, para poder tener una mejor idea de cómo es el suelo a lo largo de la región de Aysén, que tiene un largo desde el extremo norte al extremo sur, aproximadamente de 1000 kilómetros. Su geología está caracterizada por el sistema de falle Lequiñe-Ofqui, que parte desde la localidad de Lequiñe, en Osorno, hasta Ofqui. Y además con el desplazamiento de los hielos milenarios que hay en la zona y todavía hay en el campo de hielo sur. Acá muestro una fotografía de uno de los volcanes que están en la falla geológica de Lequiñe-Ofqui, que se llama Volcán Milemoyu, y además se menciona el volcán Hudson, que hizo erupción hace muy poco en escala geológica, aproximadamente entre 20 y 30 años. En relación a lo anterior, el desplazamiento de los glaciales ha generado un tipo de suelo, tipo de arrastre morrena glaciar, y se ha también generado suelos en el extremo norte de tipo arena limosa saturada. Elegí de estos proyectos, elegí 8 proyectos de los cuales tengo información en los últimos 10 años en la región de Aysén, donde se pueden apreciar características particulares respecto a lo que ha sucedido geotécnicamente. Tenemos proyectos de alcantarillado, proyectos de edificación de baja altura de 2 pisos y comités de vivienda. Dentro de lo que es mejoramiento de suelo, generalmente la región de Aysén hace 5 años atrás o 10 años atrás, a lo más, el único mejoramiento del suelo que se hacía era el reemplazo de suelo. Hasta que hace muy pocos años empezaron a haber casos de asentamientos diferencial en comités de vivienda, dejando lotes de vivienda sin poderse usar. Además hubo en Puerto Aysén proyectos en costo hundido de alcantarillado. Pensemos que el alcantarillado por norma tiene una profundidad de 1,60 m y por condiciones topográficas puede llegar incluso hasta 6 metros. Entonces, viendo esto, se ha aprendido a partir básicamente más de la práctica, y últimamente en el año 2021 ya en Puerto Aysén se pudo ver un proyecto de compactación dinámica donde participamos desde el punto de vista del aseguramiento de la calidad de la ejecución de la obra. Respecto a esta tabla, podemos ver que Melinca es el extremo norte de la región y Villa O'Higgins es el extremo sur de la región. Por otra parte está Coyhaique en el sector en la mitad, podría decirse de la región de Aysén geográficamente, y también coincidentemente podríamos decir que desde el extremo norte hacia el sur los suelos van desde arenas limosas, mal graduadas, también arenas bien graduadas en la zona más cercana a la costa, y llegamos a Puerto Aysén, que es la generalidad de los proyectos muestran un limo arcilloso altamente saturado en toda la localidad. Y Coyhaique generalmente puede ser considerado como limoso el tipo de suelo. Y avanzando hacia la zona sur, donde está más cercano a los campos de hielo sur, se puede ver el arrastre de los glaciales
y vemos la mayor presencia de grava y una mayor capacidad portante. Entonces, para tener una idea rápida de lo que son los tipos de suelos en la región de Aysén, a través de esta tabla, podemos decir que el suelo va desde una arena hasta un limo, y de un limo hasta una grava bastante competente en Villa O'Higgins. Acá vamos a ver algunos ejemplos de constructivos de algunos proyectos. Este es un proyecto de alcantarillado que nos tocó ver hace más de 10 años, donde este proyecto es en Puerto Aysén. Se calculó que a una altura, a una profundidad de excavación de 1,60 m, con la escasa información geotécnica de ensayos que había y la presencia de napa freática, a 1,60 m tenía un escaso factor de seguridad. Y a profundidades sobre 4 metros hasta 6 tenía un factor de seguridad mucho peores. Entonces, de todas maneras, se construyó el alcantarillado, y lo que pasó es que para la instalación de una tubería de diámetro pequeño, se tuvo que abrir prácticamente toda una calle para excavar por el desprendimiento de terreno. Entonces, acá se puede razonar de que en este tipo de suelos en ocasiones es necesario un simple análisis de estabilidad por equilibrio límite o un sifonamiento de fondo cuando corresponda. También se recomendó en aquella ocasión trabajar con activación metálica, pero como los contratos, bueno, aquí en la región los contratos generalmente mayoritariamente son de tipo público, por lo tanto los contratos están muy amarrados a no modificarse. Entonces no se tomaron las recomendaciones y se construyó, y lamentablemente en este caso fue un costo hundido de un sistema de alcantarillado que tuvo asentamientos incluso en las cámaras de inspección. Así es que así se fue aprendiendo con este proyecto en Puerto Aysén. 2 años más tarde, en el 2012, se construyó el alcantarillado en Villa O'Higgins, al otro, en el extremo sur de la región. Aquí ya se tuvo experiencia de los alcantarillados anteriores, y se empezaron a la utilización de punteras en el caso de napa freática alta, y ventilación metálica, como se recomendó años anteriores. Y este proyecto pudo terminar correctamente su ejecución. Aparte de que, como les comentaba, en la zona sur extrema de la región existe un suelo bastante competente, un estabilizado prácticamente como tipo de suelo. En la siguiente lámina estamos mostrando otro ejemplo más cercano del año 2021, como les comentaba, del Comité de Vivienda Amuyén en Puerto Aysén, en el cual por primera vez se dejó de utilizar reemplazo de terreno, y decidió utilizar la combinación de mechas drenantes con compactación dinámica. Aquí participamos en el control de calidad de las especificaciones que indicaron los proyectistas geotécnicos, y este proyecto se está entregando en este minuto, y ha sido una experiencia bastante buena y novedosa en la región. Acá esta foto muestra la grúa Pluma con la masa. Era una masa que variaba de 2 tipos, de 16 toneladas y 24 toneladas. Esta foto de acá la muestro porque demuestra el proceso
más general, debido a que acá se ve la retroexcavadora que desplaza el material hacia el cráter, que deja la masa al caer, desplaza material tipo estabilizado de 1 pulgada, sin sobretamaño, y va generando una especie de columna de grava, haciendo un mejoramiento, una mejor consolidación de este terreno fino, saturado que hay en esta zona de Puerto Aysén, en esta zona del loteo como les dije, que se llamaba de Amuyén. Bueno, el aseguramiento de la calidad en este proyecto fue bastante positivo. Se realizaron posteriormente, antes de la compactación dinámica, se realizaron canchas de prueba para determinar y afinar la cantidad de puntos a compactar, y posteriormente también se realizaron pruebas del mismo tipo, CPT, CPTU, para medir las presiones de poro. Además, durante la construcción, lo interesante fue, bueno, lo desafiante e interesante a la vez, fue de que este proyecto, como ven en el fondo, hay viviendas sociales, y si tenemos un suelo fino, bastante saturado, con viviendas cercanas, es altamente probable que existan vibraciones no deseadas en las viviendas. Entonces, el mismo proyecto, en su pliego de especificaciones, indicó zanjas de 2,50 metros de profundidad, con un ancho de 1 metro, para sacar el medio de transporte de la vibración. Vibración que fue rescatada con este tipo de aparatos que nos ofrece la industria de la geofísica, de la marca de la Casa Sara de Italia, que tiene representantes en Chile. Bueno, ahí si necesitan datos de este tipo de representantes en Chile, pueden escribirnos a nuestro correo y se lo facilitamos sin ningún problema. Finalmente, saliendo un poco de lo que es hablar de los mejoramientos de suelo en localidades pobladas, las pequeñas localidades pobladas que tenemos en la región de Aysén, también se tiene que hablar de la generación de energía en la zona, donde la región de Aysén es la que tiene el mayor potencial del país en cuanto a energía hidráulica. Y se ha optado por este tipo de centrales de pasada, donde se construye en formaciones de montaña, rocosas. En el caso particular, se trata de un proyecto Central Hidroeléctrica San Víctor, en el cual también participamos desde el punto de vista del aseguramiento de la calidad del proyecto geotécnico, y se puede ver, por ejemplo, cómo es el anclaje en roca de los machones en la tubería forzada, o comúnmente denominada penstock. Se puede ver cómo también están los anclajes de los montajes para la confección del hormigón, y parte de la aducción, que tiene que ver con tubería de diámetro importante en fibra de vidrio reforzada. Finalmente, para concluir, los ejemplos de mejoramiento de suelos en la región de Aysén, se puede decir que se ha ido avanzando en base a la práctica. El cliente o el mandante por lo general es el Estado, entonces los contratos son difíciles de modificar. También podemos decir de que hemos ido desde una sustitución de terreno que, como lo dice la tabla, puede servir para cualquier suelo problemático, suelos blandos expansivos con profundidad moderada, como son las construcciones hasta este minuto en la región, que no sobrepasan los 4 metros. En este caso, no obstante lo anterior,
Esto ya ha traído algunos problemas de asentamientos por sobrecarga y consolidación de los suelos, generando, como lo digo, asentamientos diferenciales de fundaciones e incluso deformaciones de radieres sin armadura. Y estamos avanzando en lo que hemos visto como empresa, a que se ha avanzado hacia compactación dinámica con mechas drenantes en contratos de obra pública, lo cual es bastante positivo y también nos asegura un producto final, porque al igual como lo era antiguamente la sustitución de terreno, también puede servir para cualquier tipo de terreno, y con las mechas drenantes podemos trabajar en suelos cohesivos. Esa sería la presentación. Muchas gracias por la atención de todas y todas. Muchas gracias, Luis, por interesante presentación. A continuación, vamos a dar paso a revisar las preguntas que están en nuestro chat. Hay una pregunta de Samuel. Dice, no sé, no sale para quién está dirigida, así que ahí ustedes se los reparten, ahí Francisco, Juan Pablo, Rodrigo y Luis. Dice, sobre el problema con los pilotes por el nivel freático, ¿se podría emplear pilotes prefabricados? Si quieres yo la puedo responder. Sí, adelante. Samuel, claro, efectivamente, cuando tienes en el fondo el nivel freático o sin nivel freático, muchas veces se meten los pilotes prefabricados, los que en general ganan en términos de precio y técnico económico, digamos, son los pilotes CFA. Los pilotes CFA se hinca como un sacacorcho, por el cual va saliendo al suelo mientras se va metiendo el sacacorcho, y por la punta se va metiendo hormigón. Entonces, cuando uno saca esto, queda el hormigón, y después uno iza la armadura y la baja. Entonces, esa es una de las alternativas. Lo otro, aprovechando que tengo el micrófono abierto, una de las preguntas la respondí ahí, que era el plumado, que son solo alofánicos, y hay una que quiero responder porque es más fácil explicarla que textearla, de las que ya están respondidas, que es respecto de cuando uno mete anclaje en el terreno vecino. Es una muy, muy buena pregunta, y la verdad es que está en tierra de nadie. En el fondo, en la parte legal, lo que uno tiene que hacer es advertirle al mandante que saque fotos notariales de cómo está la situación existente antes de empezar la excavación, y lo que uno tiene que hacer es mandar una carta notarial certificada al vecino advirtiéndole de que va a hacer un proyecto el cual va a tener efectivamente tensores debajo de su terreno. Han habido juicios y en el fondo, para el lado de nosotros de la construcción, los mandantes haberle advertido. Con haberle advertido, ya en el fondo queda en... Esto lo estaba trabajando el Colegio de Ingenieros, de hecho mi padre estaba metido en uno de esos comités, y la verdad es que no ha avanzado, porque es muy, muy difícil lograr un consenso de la parte legal. ¿Hasta dónde el terreno es tuyo? Así que eso es lo que puedo responder. Súper. Oye, Francisco, es bueno ese punto, ¿ah? O sea, es un tema que nos pasa habitualmente, nos preguntan, oye, ¿se destensan, no se destensan? El tema del anclaje es un temazo. Oye, invito a Rodrigo también para que prenda la cámara, para que podamos ver a nuestros panelistas. Rodrigo, no sé si podéis prender la cámara. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no deja, dice que no deja prender la cámara. Ahí vamos a ver nuestro departamento técnico para que pueda ayudar a Rodrigo. Ahí está Rodrigo. Ahí está. Ya, hay una pregunta acá que va dirigida a Juan Pablo. Dice, en su experiencia, cuando hay suelo, roca y arena u otro bajo una misma estructura, ¿qué variables inciden en definir si conviene hacer un mejoramiento de terreno o excavar la roca? Vale. Mira, lo primero es, dentro de la rugosidad, ¿no es cierto?, que presenta la roca, es ver si eso es más o menos un plano inclinado.
En ese caso, lo que vale es el porcentaje de roca que asoma versus lo que está abajo. Si ese porcentaje es poco, y la solución va por el lado de la constructibilidad y lo económico, bueno, se vuela eso. Si es bajo, un porcentaje bajo, y bueno, se rellena con algún estabilizado. Y bueno, y viceversa. Pero también puede ocurrir de que la roca tenga en lo macro una inclinación. Y ahí el tema sí iría más bien por hacer algunas excavaciones, poner algunos escalonamientos, por decirte tú, una suerte de emplantillados de buena calidad conectados a la roca, pero sí horizontales, digamos, y sobre eso descansaría la estructura. También influye, por supuesto, la superestructura, qué tan grande o importante sea, y por supuesto si esa roca es un macizo sano o si presenta diaclasa. O sea, yo creo que ahí ya el tema pasa a ser de otro cristal, digamos. Así que bueno, en definitiva son varias las cosas que están jugando. Vale, gracias Juan Pablo. Aquí hay una pregunta para Rodrigo. Rodrigo dice, ¿toman alguna consideración especial en el detallamiento de armaduras de los muros perimetrales que se intersectan con los perfiles de un muro berlinés? La verdad es que nosotros hemos hecho en varias ocasiones muro berlinés con los muros subterráneos y el muro berlinés no intersecta los muros nuestros, digamos. El muro berlinés pasa por detrás, o sea, nosotros hormigonamos contra el muro berlinés, pero con una membrana termopolimérica, digamos. No tenemos detallamiento, o sea, de partida tú no podrías intersectar un perfil metálico con el hormigón armado, digamos. En el caso de las pilas de hormigón es diferente, porque uno deja una peineta y la incorpora dentro del muro, pero en el caso del muro berlinés, el muro berlinés queda independiente al muro de hormigón armado que nosotros definimos como subterráneo. Perfecto. Había una pregunta acá que era para Luis. Decía, ¿qué costo tuvo la compactación dinámica y si en definitiva fue más conveniente frente a otras soluciones de mejoramiento de suelo, tales como relleno reforzado con geomallas, pilas de gravas compactadas, pilotes? A ver si puedes contestar eso, Luis. Sí, mira, claramente fue la mejor alternativa en relación a las otras que no se hacen en Chile por disponibilidad de la tecnología, pero el costo asociado no manejo la cifra exacta, pero fue claramente la solución eficaz. Quizás no la más eficiente, sino la que logró el resultado deseado, que es que las viviendas sociales no tuvieran problemas como lo habían tenido proyectos anteriores de comités de vivienda. Perfecto. Gracias, Luis. Aquí César Caño está preguntando, dice, ¿qué recomendaciones se pueden indicar para taludes permanentes que están afectos a un alto nivel de napa? Y también pregunta, ¿es realmente efectivo el sistema de agotamiento de la napa? César hace esas dos preguntas. A ver si alguno de nuestros panelistas puede contestar. Una pregunta geotécnica. Si quieres yo respondo. Ya, mejor. El talud, que en el fondo está siempre afecto a napa, hay que, como dices después, tú hay que agotarlo. Pero si está contra el agua todo el tiempo, hay que hacer un muro y que esté protegido, o un hormigón con un sistema de soil nailing, con doble malla, pero en el fondo tiene que estar recubierto, porque si no la erosión te va a terminar siempre matando. Eso no hay mucho que hacer. Y el agotamiento, sí, claro, hay que hacerlo de manera eficiente para que sea efectivo. Hay que agotar, a veces hay situaciones en las cuales tienes que tener bomba continua, como este caso que yo contaba, o hay un líder también en Los Ángeles que tiene bombas de emergencia y tiene dos bombas. Y si una llega a fallar, se activa la otra. Están funcionando siempre de esa forma porque no hay mucha alternativa. Si se suelta la napa, flota, se inunda. La otra vez me tocó ver acá en Santiago, eso sí, una crecida que hubo, unas lluvias muy intensas que hubo, y ahí en la zona cercana al río Mapocho, en el -3, parecía estacionamiento de bote, porque tenía el agua totalmente saturada, en el fondo con nivel de agua, y ahí saltaba el agua por abajo. Entonces,
hay que estar agotando permanentemente con bombas y bien diseñado. Lo difícil es achuntarle al caudal. Sí, claro. Gracias, Francisco. Complementando a Francisco, bueno, como les comentaba, el agua es el demonio para los mecánicos del suelo. En el caso de taludes de suelo, el agua genera presiones de poro que afecta, genera la cuña de corte. Entonces, claro, hay que estar permanentemente agotando y llevado a soluciones en edificios. Acá en Coyhaique también hay un edificio que está permanentemente con bombas funcionando en su operación, ya construido, con personas viviendo y agotando mediante bombas. Así que es bastante común ese sistema. Perfecto. Vamos con la última pregunta, que parece que está enlazada, es de Francisco Franco, porque ya estamos más o menos en la hora. Es para ti, Francisco. Dice, en las losas de fundación superficiales, en las cuales se implementa la geomembrana para aislar del suelo salino, ¿qué complicaciones se podría tener si el sello está muy superficial? Pensando en que se podría llegar a excavar en un sector y fácilmente se llegaría a ese nivel de sello de fundación y posibles erosiones. Eso comenta Francisco Franco. Claro. ¿Qué se refiere a esto en el fondo? Cuando tiene la losa superficial, el guatero tiene que estar en el fondo recubriendo esto y con un sobreancho adecuado para que lo que expliqué en la presentación, en el fondo, por más superficial que sea la losa, tiene que tener un cierto espesor para que el guatero funcione, y incluyendo todo lo que son las tuberías de agua potable y alcantarillado. Ahora, la norma salina tiene algo que es bien jodido, que te exige un 3% de pendiente. Por lo tanto, ahí hay proyectos en los cuales el tener el 3% es una complicación y terminas excavando prácticamente donde está esta cámara de inspección, por ejemplo. Entonces, la idea de esto siempre es alargar la gota, alargar el recorrido de la gota. Entonces, con eso es lo que hay que jugar. Perfecto. Súper. Bueno, se nos pasó volando el tiempo y la verdad es que estuvo súper entretenido. Dimos una barrida por todo el país, así que estuvo muy, muy entretenido. Queremos agradecer a Francisco, Juan Pablo, Rodrigo y Luis, quienes generosamente han querido compartir su experiencia en este conversatorio, se han preparado y nada, pues, contaron la experiencia en los diferentes suelos de Chile. Nos despedimos de todos, muchachos, muchas gracias a todos los que están en la casa también, y esperamos verlos luego en un nuevo conversatorio. Y nada, pues animar, como decía en algún minuto, a la gente de regiones para que se vaya sumando. Hay un subcomité, ahí conocieron a Luis, así que Luis en el fondo pueden contactarlo para poder, en el fondo, que haya más participantes de región y que estemos representados todos los ingenieros de la asociación a través de todo el país. Así que muchas gracias, los dejo y que tengan un buen término de semana. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Gracias. gracias. Chao, estén bien.